Bueno, vamos a empezar entonces con la segunda ley de Fick. Ah, déjenme abrir el archivo. Guardar como. Entonces la primera solución que vamos a ver, vamos a poner aquí, es la sencillita que es c de x, ¿no? La primera solución la vamos a poner aquí. Se llama la solución, vamos a poner aquí solución de la segunda ley de Fick para estado estacionario en una dimensión, ¿no? O sea, le voy a explicar entonces en el estado estacionario. En una dimensión se tiene la siguiente dependencia de la concentración, ¿no? Vamos a poner ahí, vamos a tener una concentración que la vamos a llamar C de X, ¿no? La segunda ley de Fick, ¿cómo se escribe para esta? La segunda ley de Fick. La segunda. ¿Cuál sería la segunda ley de Fick para este estado? Sería el laplaciano, ¿no? Pero al cuadrado, ¿no? Así, igual a cero, ¿no? Que como es una sola dimensión, sería la derivada de la concentración con respecto de x igual a cero, ¿no? ¿Así? Segunda derivada, ¿no? Ah, así, ¿no? Se necesitan o se requieren dos condiciones de frontera, así se llaman, para encontrar una solución particular, ¿no? Ahora, la solución general, ¿cuál sería la solución general de la segunda ley de Fick? Esta de aquí, ¿no? Si yo la integro, o bueno, la voy a poner así, la derivada con respecto de x de la derivada de la concentración con respecto de x, ¿no? Igual a cero. Y lo voy a poner así, si lo de adentro es una constante, la derivada vale ¿cuánto? Cero, así de fácil. Entonces, ¿cómo sería la primera solución de la integración de la primera? Derivada de c con respecto de es igual a una constante, ¿no? Le vamos a llamar aquí la constante C1, ¿no? De repente se va a estar confundiendo, así que le voy a poner mejor A, ¿no? La constante A mayúscula. ¿Sí? Ustedes ya saben que es C1. ¿Qué importa, no? Y luego integro otra vez, ¿no? Separo variables. Esta de x va para el otro lado. ¿Cuál sería la ecuación ya sin la derivada? C, le voy a poner así, C de x, o sea, ya la solución general sería AX más otra constante, ¿no? Le voy a poner ahí B, ¿no? ¿Sí? Así, ¿no? Hasta hay dudas, preguntas de cómo resolver esa ecuación. Muy sencilla, ¿no? Por supuesto, en su curso de masa van a ver cilíndrico, esférico, todas las que ustedes gusten y manden, elíptico, toroidal, parabólicas, las que ustedes quieran las coordenadas.
Aquí solamente vamos a ver esta, pero la vamos a ver con el fin de ver, qué se hace después de tener una solución. Se pone condiciones, y lo voy a poner aquí, condiciones de frontera del tipo 1, así se llaman Dirichlet. Las condiciones del tipo Dirichlet. ¿Qué son las condiciones del tipo 1? Voy a poner ahí las condiciones de frontera del tipo 1. Son aquellas que se conoce la concentración en una frontera del sistema, ¿no? Entonces van a ser las primeras condiciones de frontera que vamos a ver, que son las tipo 1. Y le voy a poner así, por ejemplo, ¿no? Tengo la concentración en 0, ¿no? Vamos a poner ahí nuestro eje, la concentración en 0, que vale C0, ¿no? Ahorita le ponemos números si quieren, pero es una concentración conocida, ¿no? Y del otro lado tenemos una concentración en la longitud L, cualquiera que sea esta longitud, que la vamos a llamar CL, ¿no? ¿Así? ¿Sí? No sé si quieren que pinte la caricatura. Ponemos la caricatura entonces, ¿no? Vamos a poner la caricatura. Le ponemos ahí una línea, o bueno, una flecha mejor. Ahí está mi eje que X, ¿no? Y sobre este voy a poner dos líneas extras. De este lado está el eje en 0. Y de este lado está L, ¿no? ¿Sí? Oh, rayos. Bueno, ¿qué importa, no? Ahorita le pongo ahí. Le voy a poner ahí. Esta de acá es la posición X igual a 0. Esta es la posición X igual a 0. Y luego está la posición X igual a ¿quién? A L del otro lado, ¿no? Y ahí conozco la temperatura, ¿no? Digo la temperatura, la concentración, ¿no? Sí, ahí está la caricatura. ¿Listo? Y esas son mis condiciones de frontera. ¿Cómo quedaría la solución? ¿Qué habría que hacer? Reemplazar esas condiciones de frontera ¿en dónde? En la solución general, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo ha hecho algo así. Lo voy a poner ahí sustituyendo. Más grande otra vez. Sustituyendo las condiciones de frontera. La primera condición, ¿cómo quedaría? Me quedaría 0 es igual a A. No, perdón. C0, ¿no? C0 es igual a A por 0 más B, ¿no? De donde se desprende que ¿quién? Que C0 es igual a B, ¿no? Y la segunda sería ¿cuál? CL, ¿no? Que es igual a A por L más C0, ¿no? O sea, más B, ¿no? Y despejo a A, ¿no? ¿Cómo quedaría el despeje para A? CL menos ¿quién? Ajá, entre L, ¿no? Entre L, así, ¿no? La solución particular sería ¿cuál?
Esta, ¿no? Pero en vez de A y B, ya le ponemos las que tiene ahí, ¿no? En vez de A va esta, ¿no? Así. Y acá en vez de B va C0, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con cómo encontrarlas? Por supuesto, CL y C0 pueden valer cualquier valor. El sistema puede ser de la longitud que ustedes deseen. Y así en adelante, ¿no? Le voy a poner ahí. La primera ley de Fick sería la siguiente. Según yo, la primera ley de Fick sería J es igual a menos D, ¿no? Por la derivada, ¿no? Derivada de la concentración con respecto de X, ¿no? ¿Cierto? Es la primera ley de Fick. ¿Quién es la derivada de la concentración con respecto a X? Según yo, la derivada, aquí dice claramente, la derivada es claramente ¿quién? A, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, ¿cuánto valdría la primera ley de Fick? Sería esto por A, o sea, ¿sí por quién? Por esto, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo encontrar el flujo? ¿Cómo encontrar la concentración en función de la posición? Esta es una línea recta, ¿no? ¿Sí? Para cada posición del sistema hay una línea recta que dice al respecto, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner la segunda, ¿no? Condiciones de frontera del tipo 2. Esas se llaman condiciones del tipo Neumann. Voy a poner aquí. Condiciones del tipo 2, condiciones tipo Neumann. Voy a poner aquí ejemplo. Se tiene un flujo conocido. ¿Cuál es el flujo conocido? Bueno, un flux conocido, de hecho. Un flux conocido. J igual a JL, ¿no? Vamos a poner así J en L, ¿no? ¿A qué me refiero? Que esto sucede en qué posición? En L. Nosotros estamos forzando al sistema a que el flujo en J, perdón, en L se conozca, ¿no? ¿Sí? Y le voy a poner así. La otra condición es del tipo 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo conozco la concentración en la posición que 0, que se va a llamar C, ¿qué? C0, ¿no? Del otro lado conozco un flujo y del otro lado conozco una concentración. Esta es la condición del tipo 2. ¿Por qué es del tipo 2? Lo voy a poner aquí. En las condiciones del tipo 2 se conoce a la derivada de la concentración. No se conoce la concentración, lo que se conoce es la derivada de la concentración. ¿Por qué digo que esta de aquí es la derivada de la concentración? Porque de acuerdo a la primera ley de Fick, ¿quién es JL? Menos D, ¿por quién? Ajá, por la derivada de quién? De concentración con respecto a la posición, ¿no? ¿Cierto? Y esta para fines prácticos, para nosotros, la voy a poner aquí, sustituyendo en la solución general. ¿Cómo quedaría? ¿Quién era la derivada en la solución general? A, ¿no? Entonces, esta misma es quién? Menos D por A, ¿no? Esta es A, ¿no? ¿Cierto? Despejo de ahí a A, ¿cuánto vale A? Menos JL, menos JL entre D, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿cuánto valdría la segunda condición de frontera? ¿Se acuerdan que era A? Perdón. Era 0, ¿no?
concentración es igual a, perdón, C0, ¿no? C0 es igual a A por 0, ¿no? Más B, ¿no? Sí, no importa cuánto vale A, ya vieron que se cancela. ¿Cuánto vale B? C0. ¿Cuál es mi solución? La solución particular. Que toda la concentración va a estar ¿a qué concentración va a estar? C0, porque A se cancela, ¿ya vieron? ¿Sí? ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué? ¿Cuánto valdría A aquí? Era esto, ¿no? Voy a cortar, voy a pegar acá. Este es A por X más ¿quién? Así, ¿no? A ver, revísenlo. Este es A y este es B, ¿no? ¿Sí o no? Sí, yo estaba mal, perdón, no se cancela. Se cancela acá en la condición de frontera, ¿no? Pero acá en la solución general, donde ya sustituimos los valores de A y B, esa sería la solución general, ¿no? ¿Tienen algún problema para encontrar este tipo de soluciones? ¿No? ¿No hay ningún problema? Vamos a poner la última condición. Lo voy a poner ahí. Condiciones de frontera del tipo 3. Ya se llaman Robin, ¿no? Las condiciones del tipo Robin. Voy a poner aquí. En las condiciones del tipo 3 se conoce una combinación lineal de la concentración y la derivada de la concentración. Y voy a poner ahí un ejemplo. Conozco la concentración, pero la conozco de esta forma, ¿no? Menos D por la derivada, voy a ponerle aquí la derivada de quién? De C con respecto de X. ¿Esta quién es? Primera ley de quién? De Fick. Es lo que está pasando en el interior de nuestro sólido, el flujo que está pasando en el interior de nuestro sólido. Y del otro lado le voy a poner aquí, hay un fluido, le voy a poner así Kc, que de alguna forma le voy a poner C menos C y de alguna forma hay un fluido con una concentración C infinito que está extrayendo esta sustancia de nuestro sólido. Lo que sale de nuestro sólido por difusión, esto es lo que está pasando por difusión dentro de nuestro sólido, es extraído por un fluido con esta expresión. A esto le llaman el flujo de el flujo de masa por convección, así le llaman. Se parece mucho a ley de enfriamiento de Newton, H por T menos T infinito. Si alguna vez lo han visto, ¿sí? Se parece montones. Voy a ponerlo así, ¿no? Lo que sucede en el interior del sólido ¿cuál es lo que sucede en el interior del sólido? J igual a quién? A esto, ¿no? ¿Sí? Lo que sucede en el interior del sólido, que es la primera ley de Fick, es igual a la materia o la masa que es extraída por un fluido, extraída con acento, por un fluido con una concentración que le llaman C infinito, ¿no? Y una constante, le llaman la constante de transferencia de masa, que se llama K, ¿qué? Kc, ¿no?
Entonces Kc y C infinito son cosas conocidas, son una constante que habrá que medir en el laboratorio. ¿Cuál es la concentración del fluido que lleva? Por ejemplo, en carburización, descarburización, ustedes tienen un entorno, un fluido que no tiene concentración de carbono y está extrayendo el carbono en el interior del sólido. ¿Cuál es la condición de frontera que aplica? Esta, ¿no? Si yo pudiera medir la concentración de carbono en el fluido y a qué tasa o a qué constante de transferencia de masa lo está extrayendo del sólido, sería esta acá, ¿no? Y entonces ya vean que no conozco la derivada, ni tampoco conozco la concentración, conozco una combinación de las dos, ¿sí? Y esta es la más difícil, ¿verdad? Porque obviamente sustituyan eso en ¿qué? En la condición de frontera. Esto sucede, lo voy a poner aquí, esto sucede en la posición x igual a ¿quién? X igual a L. Esa sería mi condición de frontera. Que en x igual a L, el sólido está siendo extraída la materia a través de un fluido que está en el exterior, ¿no? Y le voy a poner aquí la otra condición de frontera. Es del tipo 1. Por supuesto, ya se imaginarán, ustedes pueden hacer la combinación de condiciones de frontera que ustedes gusten. Puede ser la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 2 con la 3, la 1 con la que quieran, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la concentración en 0? Otra vez es ¿quién? C0, ¿no? ¿Sí? Voy a poner aquí sustituyendo las condiciones de frontera. Sale. ¿Cómo vamos a sustituir las condiciones de frontera? ¿Cuál era nuestra ecuación de frontera? Esta, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿quién es la derivada según nosotros? Le habíamos llamado ¿cómo? A. ¿Y quién es la concentración aquí? Lo voy a poner así. No, ¿quién es la concentración? Lo voy a poner así. Es AX más B, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Y X cuánto vale en esa posición? L, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí dudas, preguntas. Es la condición de frontera, nada más sustituir mi condición, perdón, mi ecuación general. ¿Quién es la derivada? A. ¿Quién es la concentración? Es una recta. AX más B, pero X vale ¿cuánto? L. Sale. ¿Y la segunda condición de frontera cuál es? Pues C, ¿qué? C0 igual a ¿quién? A por 0, ¿no? Más B, ¿no? O sea, hace que C0 es ¿quién? B, ¿no? Nos estamos portando amigos, ¿verdad? Sale, díganme cuánto vale A. Despejen de aquí a quién. A A. ¿Sí? B cuánto vale directamente. C0, ¿no? Entonces la que tienen que despejar es a A y me dicen cómo va a quedar nuestra condición de nuestra ecuación para la solución particular. Sí. Ah, ok. Esta expresión, la que está de este lado, del lado derecho, es lo que extrae un fluido en términos de materia de un sólido. Del lado, haga de cuenta que esta es la frontera de su sólido. Del lado izquierdo está ocurriendo la primera ley de Fick. Está pasando un flujo, un flux de materia, ¿no? Y del lado derecho el fluido está extrayendo esta cantidad de materia. Es una expresión que le llaman el transporte de materia por convección, que es que un fluido con una concentración sin infinito extrae ese carbono o esa sustancia del interior del sólido. Y esa es la condición más dificilona, ¿no? Ajá, porque es para nombrarla del fluido. Usted le puede poner concentración que del fluido. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita le ponemos infinito porque supone que es el entorno, ¿no? No está dentro del sólido, es afuera. Así le ponen los matemáticos. ¿Mande? Es para hacer la diferencia entre lo que está pasando afuera del sólido, esto es afuera del sólido, y esto es adentro del sólido. De hecho, esto es en la frontera, ¿no? ¿En qué frontera? X igual a L, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Perfecto. Sale. ¿Cómo queda A?
K, ¿qué? KC. Otra vez, perdón. Ah, sí, KC. Luego, ¿quién? Por L, ¿no? Sí, porque queda aquí, ¿no? KC por L, ¿no? ¿Sí o no? KC por L está aquí, ¿no? Y luego este que está de este lado lo voy a pasar también con el A. Entonces, más quién, más D, ¿no? ¿Sí? Sí, no. Sí, no. No, sí. Hagan el despeje, sí, no se preocupen, hagan el despeje. Yo los espero. Yo lo voy a intentar hacer también ahí en instantáneo. Según yo es este y luego sería... ¿Un break? Ah, no, esto pasa dividiendo. Este va dividiendo. Y arriba, ¿quién va? No importa, le voy a poner al revés arriba y ya, listo, ¿no? C infinito, ¿no? Menos, menos C0, ¿no? Por KC, ¿no? Según yo así queda, ¿no? Si les queda el menos abajo, bueno, o voltean esta cosa, ¿no? Como ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Es el despeje en instantáneo. Ahí lo pueden hacer ustedes con calma. Vean si está correcto. Según yo sí, ¿no? En la parte de arriba pues quedaría este por K, por C infinito, ¿no? Y este por B, pero al pasarlo del otro lado pues se invierte, ¿no? Y este que estaba como menos D pasó del otro lado a más D y luego dividiendo, ¿no? Y por eso está aquí dividiendo, ¿no? Háganlo con calma. Según yo da eso. Si no, les ha de haber quedado... Sí. Cierto. Entonces va así, ¿no? Cierto. Sí, muy cierto. Así dice usted, ¿no? Sí, sí, así va, ¿no? Sí, ¿no? Dice KC por C infinito y KC por C0, ¿no? Sí, sí, muy bien. Y luego los pasé del otro lado y por eso están cambiados, ¿no? Bueno, ¿cómo quedaría mi solución particular? C de X es igual a quién? ¿A esto? ¿No? ¿A todo esto? Por X más quién? Más C0, ¿no? ¿Así? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas de cómo hacer estas soluciones o este tipo de soluciones? Yo espero que no. Es una ecuación sencilla. Sí, la talacha está fea. Hay que despejar. ¿Cómo quedaría? Le voy a poner aquí. Esta es la solución particular, ¿no? La solución particular. ¿Cómo quedaría la primera ley de Fick? ¿Cuál sería el flujo que pasa a través del sistema? Recuerdan que J era igual a menos D por A, ¿no? Entonces por todo este, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Dudas, preguntas con cómo calcular el flujo. Esa sería la expresión, ¿no? Bueno, podríamos hacer una gráfica, pero vamos a estar haciendo gráficas de línea recta, ¿no? Y si les digo, oigan, les doy datos, pues nada más es sustituirlos y, ¿no? Y resolver cuál es el flujo y cuál es el qué, la concentración. Ahora, la concentración sí varía con la posición, ¿ya vieron?
Pero el flujo tiene alguna dependencia con la posición. Es el mismo para todo el sistema. A través del sistema siempre está pasando esta cantidad de materia y no depende de la posición. Siempre pasa la misma cantidad de materia, ¿no? Y es un caso especial porque estamos en una dimensión, caso estacionario, y todo sucede lo mismo, ¿verdad? Durante mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Más o menos eso es lo que vamos a hacer, pero ahora nos vamos a subir tantito, ¿no? Estábamos en posición nada más, ahora vamos a poner posición y qué, y tiempo, ¿no? Para la posición y el tiempo hay muchos métodos para resolver la ecuación. El que vamos a usar ahorita nosotros, para no usar transformada de Laplace, vamos a utilizar, tampoco vamos a utilizar separación de variables, esa la vamos a usar al último. Vamos a usar uno que se llama el método del escalamiento, ¿no? Sí, así se llama. Es muy sencillo, ahorita vamos a platicar de qué se trata. Ese no lo tengo por ahí en la bibliografía, pero lo vamos a poner. Va. ¿Los puedo cerrar, chicos? Hasta aquí queda nuestra primera solución. ¿Ya vieron todo lo que hicimos, más o menos? ¿Cuál va a ser la dinámica del asunto? Esta de aquí la vamos a resolver después, pero de forma numérica, con el Excel y todo, sin tener que andar haciendo ecuaciones. La voy a cerrar, ¿va? Vamos a ponerle aquí guardar como, examinar, y vamos a hacer archivo número 9, x, t, ¿no? Ya nos vamos a ir. Y lo vamos a poner aquí, en específico lo vamos a poner, vamos a ver, sólido, semi, infinito, ¿no? Sale. Déjeme borrar, entonces vamos a poner ahí el título. Solución para sólido, semi, infinito, de la segunda ley de Fick. Sí, voy a intentar hacerlo despacito con ustedes para que esto amarre, ¿verdad? Y quede clarísimo, porque aquí es donde va a salir la función error. Aquí es donde va a salir todo ese asunto que están viendo en el laboratorio. Entonces, déjenme abrir nada más mi archivo. Yo traigo el tumbaburros, ya he hecho de esto tantas veces que ya se me va. Bueno, ahí está lo que vamos a hacer. Sale, entonces vamos a poner ahí la solución de sólido semi-infinito. Supone que la difusión se lleva a cabo solo en la superficie del sólido y la concentración en el interior no se modifica significativamente, ¿no? Algunos de los procesos, ok, de tratamiento superficial en materiales se pueden estimar utilizando esta solución, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos de endurecimiento superficial o de tratamiento superficial? Uno sería, le voy a poner ahí, carburización, ¿no? Carburización. ¿Qué es la carburización? Agregamos carbón. ¿Para qué agregamos carbón? Carburización, ¿no? No me va a entender
mugroso Word. Se agrega o se aumenta, lo vamos a poner aquí, se aumenta la concentración de carbono, ¿no? ¿De quién? De carbono en los aceros para endurecerlos superficialmente durante un temple, ¿no? Entonces algo muy importante, no nada más es poner más carbono en la superficie, sino hay que templar. Se va a formar una cosa que se llama martensita, que ahorita no hemos visto. Pero el primer principio de la carburización es aumentar el contenido de carbono para que a la hora de templarlo en la superficie se ponga duro el material, tenga una mayor dureza, ¿no? Otro fenómeno que ocurre, dice su compañero, nitruración, ¿no? Le voy a poner aquí similar a carbu. ¿Pero con quién? Con nitrógeno, ¿no? ¿Qué otro fenómeno sería importante que pasa solamente en la superficie? ¿Qué tienen todas estas sillas? Cromo, lo voy a poner ahí cromado. Cromado, que sería uh, recubrimiento de quién? De cromo, ¿no? ¿Para qué le pone el recubrimiento de cromo? Para que no se oxide, ¿no? ¿Qué otro? Galvanizado, ¿no? Igual, ¿no? ¿Recubrimiento de quién? Recubrimiento de zinc también, ¿no? Para evitar. Sí, y hay muchos más, ¿no? Hay un montón de tratamientos superficiales. Podría decir que hasta una pintura puede llegar a hacer que sustancias difundan al interior de un sólido. Sí, dependiendo de qué sólido sea, de qué pintura sea, cualquier recubrimiento que pongamos. Otros ejemplos, por ejemplo, en la antigüedad, los aztecas ponían una pieza de cobre con plata, ¿no? Cobre con plata. Y lo que hacían era oxidar el cobre y se quedaba la plata, ¿no? O lo hacían con oro, ¿no? Entonces en la superficie la hacían pasar a través de temperatura y tiempo. Y lo que pasaba con la superficie es que pierde el cobre, se oxida y se queda el oro o la plata, el metal precioso. Y entonces la pieza se ve más brillante, ¿no? Y es algo muy contrario a lo que es una chapa. En la chapa la pieza la meten al recubrimiento del metal precioso. Aquí ya viene mezclado el cobre con el metal precioso y la superficie la oxido, le quito el cobre y se queda más brilloso. Eso lo hacían en la antigüedad, ¿no? Los aztecas ya sabían metalurgia, ¿no? Sabían de carburización, no, no es cierto. Sabían de sólido semi-infinito y podían, sabían segunda ley de Fick y sabían que eso le iba a pasar al material, que el óxido de cobre iba a hacer que se remueva el cobre en la superficie y se iba a ver más brilloso el material, ¿no? Entonces hay un montón. No voy a explicar cuántos y miles de tratamientos superficiales tienen que ver con esta solución de par de sólido, perdón, de sólido semi-infinito, ¿no? Entonces vamos a poner ahí uh, la suposición es que la temperatura, perdón, que la concentración depende de la posición y del tiempo en la zona a la superficie, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues tengo este modelo, ¿no? Depende de la concentración, perdón, de la posición y del tiempo, ¿no? Concentración que depende de la posición y del tiempo. Sale. ¿Cómo se escribe la segunda ley de Fick, no? La segunda ley de Fick, ¿cómo se escribiría? Ustedes ya saben cómo va el asunto. Lo voy a poner así, ¿no? Aguas porque ya depende de quién.
del tiempo. Es algo así, ¿no? Sí, ya hay que resolver toda la araña completa, ¿no? Ya no puedo resolver nada más el laplaciano de la concentración. Ya tengo que resolver toda esta araña, ¿no? ¿Sí? Voy a poner ahí. La primera ley de Fick. ¿Cómo sería la primera ley de Fick? Menos d por gradiente, ¿no? Pero ese gradiente, ¿cuántas derivadas va a tener? Una, porque solamente es con quién. El gradiente solamente es con la posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente vamos a tener un flujo que va a ser en la dirección X. ¿Sí? Hasta ahí, dudas, preguntas. ¿No? Esas son las dos ecuaciones que vamos a resolver. Esta de aquí y esta de aquí. Primero la vamos a resolver otra vez. Solución general, ¿verdad? Y luego solución ¿qué? Particular. Ya le vamos a hacer las condiciones de frontera, ¿no? Misma historia, mismo todo, ¿no? Vamos a poner aquí, para resolver, utilizaremos el método del escalamiento o cambio de variable, ¿no? Consiste en reducir la ecuación diferencial parcial a una ecuación diferencial. Aguas porque en la reducción de orden uno baja la que el orden de la derivada, ¿no? Tienes dos derivadas y nada más le pones una derivada, ¿no? Ordinaria. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, vamos a decir que la concentración depende de una variable que le vamos a llamar U, ¿sale? Y esta a su vez es la que depende de quién, de X y quién, y el tiempo. Al yo decir que la concentración no depende directamente de de la posición y del tiempo, nada más depende de una sola variable, voy a poder escribir la ecuación como una ecuación ordinaria, con una D mayúscula. Ya no parcial, va a ser una D total, ¿no? Y esa sí la saben resolver, ¿no? ¿Sí? Y ya una vez que nos quede la ecuación diferencial total, la resolvemos y entonces hacemos el cambio de variable de regreso y ya entonces ya depende de X y del tiempo, ¿sí? Algo así, este es el modelo así en caricatura de flechitas. El modelo sería C, que depende de U, y U está compuesta con ¿quién? Con X y T, ¿no? O sea, es como una regla de la cadena, ¿no? Una metida en la otra, ¿sí? Hasta ahí, dudas, preguntas con lo que vamos a hacer. Esa es la idea del método de escalamiento y hay un montón de técnicas para encontrar quién es U, ¿no? ¿Por qué? Porque U no está tan fácil de encontrar. Tiene que ser una variable adecuada para que yo pueda convertir mi ecuación diferencial parcial a una total. Voy a poner ahí, se elige como cambio de variable, si es con G, ¿verdad? Ya me falla el español. Como cambio de variable, ¿a quién se elige como cambio de variable? Vamos a poner aquí esta ecuación. Vamos a poner así. U que depende de x, t va a ser igual a x entre 2 raíz de dt. ¿No? Para los cuates pues, le voy a quitar lo del depende de, ¿no? Si quieren le quito esto, ¿no? Así, ¿no? Ese es nuestro cambio de variable. Ya vieron que U depende de la posición y del tiempo al mismo tiempo. Y lo único que tenemos que hacer pues, es hacer las cuentas, sustituirlo allá arriba en la ecuación diferencial parcial y según se va a convertir en una ecuación diferencial ¿qué? Total. Y entonces integramos o hacemos lo que tengamos que hacer y listo, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos a poner aquí para resolver la segunda ley de Fick, requerimos
derivar parcialmente a ¿quién? A u y sustituir, ¿no? ¿En quién? Pues en la segunda ley de Fick, ¿no? Dice aquí, yo necesito la derivada de ¿quién? De la concentración con ¿quién? Con el tiempo, ¿no? Entonces le voy a poner aquí, perfecto. La primera sería la derivada, le voy a poner así, la derivada parcial de ¿quién? Derivada parcial de la concentración con el tiempo. ¿A quién va a ser igual? Si la concentración no depende del tiempo, ¿de quién depende según nosotros? ¿De quién? No, de U, ¿cierto? ¿Con quién la vamos a derivar? Es como, los voy a poner el ejemplo, ¿no? Sal. Vamos a poner ejemplo porque ahí es donde les falla el cálculo gacho, ¿verdad? ¿Cómo sería esto? A ver, vamos a poner ahí. ¿Cuál sería la derivada con respecto de X? Esto es ejemplo, ¿eh? No lo apunten. ¿Cuál es la derivada con respecto de X de X cuadrada? Esa se la sabe, ¿no? ¿No? Así, ¿no? ¿Esta es quién? 2x, perfecto. ¿Y cuál es la derivada con respecto de X de U cuadrada? 2U. Ah, ok, perfecto. DU con respecto de quién? ¿Cierto? ¿Sí? Regla de la cadena. Derivo el cuadrado y luego derivo lo de adentro, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a hacer exactamente lo mismo. La concentración depende de U. Así como esta expresión dependía de U. Entonces, ¿con quién la voy a derivar? ¿Quién es esta expresión? Pues derivo a U con su variable natural, ¿no? Entonces, voy a ponerle así. Esa es la derivada de la concentración con respecto de quién? De U, ¿no? Porque C depende de quién? De U. Y luego derivo lo de adentro. ¿Cómo sería la derivada de lo de adentro? La derivada de U con respecto de quién? Pareciera que se cancelan, pero no es regla de la cadena. Ahorita la voy a poner. Y voy a ponerla así, ¿no? ¿Así? ¿Y por qué? Porque C depende de una sola variable. ¿Es derivada qué? Total. ¿Sí o no? Y la de U es derivada parcial porque nada más la voy a derivar parcialmente con quién? Del tiempo, ¿no? ¿Sí? Sale. Pues les toca a ustedes hacer la derivada de U con respecto del tiempo. Ahí tienen ustedes quién es U. Esa ya no es mi chamba, ¿no? ¿Quién es U? Esta, ¿no? ¿Cómo se deriva parcialmente con el tiempo? Todo lo demás es constante. T está a la menos un medio, ¿no? Y la suben. Bueno, está a la menos un medio, bajan el menos un medio, bla, 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 ¿no? ¿Cómo quedaría la derivada parcial de esto con el tiempo? Ustedes pueden. No está difícil, ¿eh? El tosido con risa. Prometo que no está difícil. La parcial de la de ahí arriba, ¿no? Con respecto del tiempo.
¿Sí salió? Bueno, hay un menos, ¿no? Hay un menos, sí, seguro hay un menos porque baja el menos un medio, ¿no? Y luego el t a la menos un medio menos uno sería menos 3 medios, ¿no? Y la bajo otra vez. Según yo y mis cálculos, quedaba algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo concuerda? Y le voy a poner aquí un renglón extra. Para el lado derecho tenemos eso, ¿no? Apenas tenemos el lado ¿qué? Derecho, ¿no? Y ese era el fácil, ¿no? Porque es primera derivada, ¿no? Con el tiempo. ¿Cuál falta? ¿Qué falta del otro lado de la segunda ley de Fick? Este lado, ¿no? Entonces hay que hacer esta segunda derivada, ¿no? Ya. Primera derivada nos costó 2 renglones. Segunda derivada a lo mejor nos cuesta 4. Entonces no pasa nada. Para el lado derecho. Perdón, este es para el lado ¿qué? Izquierdo, ¿no? Soy un babas. Voy a poner aquí para el lado ¿qué? Para el lado derecho. ¿Cuál es la que necesitamos para el lado derecho? La segunda derivada, ¿no? La voy a poner, así como está la de aquí con t, la voy a poner con x, ¿les parece? ¿Qué habría que hacer para hacer la primera derivada de c con respecto de x? Esto, ¿no? O sea, la misma historia, ¿no? ¿Cierto? Pero ahora, ¿cuánto vale la parcial de u con quién? Con x. No la derivada parcial de esto con x, la parcial con esta. ¿Qué le va a pasar a la x? Se va a ir, ¿no? O sea, nada más se va la x, todo lo demás queda igual, ¿no? 1 entre 2 raíz de dt, ¿no? ¿Sale? ¿Les parece si lo pongo así? 1 entre raíz de 2, ¿así? Y entonces aquí como me quedaría mi ecuación de primera derivada, me quedaría esta, ¿no? ¿Por quién? 1 entre 2 dt, ¿no? Esto aquí afuera lo voy a poner, ¿no? ¿Así? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sale, ya hicimos la primera derivada, nos falta la ¿qué? La segunda derivada, ¿no? La voy a poner, sale. Ahí está la primera derivada, ya está. La vamos a poner aquí, segunda derivada, ¿no? Para la segunda derivada, esto es segunda derivada, ¿no? ¿Cierto? Eso es segunda derivada. Pero esto de aquí adentro es ¿quién? Es esto de acá, ¿no? ¿Cierto o falso? La segunda derivada es la parcial de la derivada de c con x, ¿no? Lo voy a poner aquí. Tal cual le voy a poner, esto es igual a ¿quién? A esto mismo, pero en el paréntesis va esto, ¿no? Sí, así, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo va correcto? O sea, le vamos a poner igual, porque ahorita vamos a hacer, ¿qué le pasa a una constante? Si fuera algo que depende de x, tendría que ser derivada del primero por el segundo, derivada del segundo por el primero. Pero como no, este se va a ir para afuera, ¿no? Sale, ¿y cuál es la parcial de esta con respecto de x? Pues sería la segunda derivada, así la voy a poner. La segunda derivada de c con respecto de quién. Así, ¿no? Por la derivada de lo de adentro, que es quién. ¿Sí? Entonces, al derivar, este de aquí sale de la derivada, ahí está fuera de la derivada. Y al derivar el segundo término, me sale la derivada de esto, que es segunda derivada. Y la derivada de lo de adentro, que sería esta parcial con x. Pues esta ya la hicimos, ¿no? ¿Sí o no? Esa ya está hecha, ¿no? ¿Quién es esta? Esto de aquí, ¿no? ¿Cierto o falso? El último término, el que está iluminado ahí con gris, es el primero también, ¿no? ¿Podríamos decir que es este al cuadrado? Sí, ¿no? Este de aquí es el mismo que estaba aquí afuera, ¿no? Sale. ¿Cómo quedaría al final? 1 entre 4 dt, perfecto. Así lo vamos a poner. Ese es nuestro lado, ¿qué? Derecho de la ecuación. Esto es igual a 1
¿Entre quién? Así, 4dt. ¿Por la parcial de quién? Ah, perdón, por la derivada total, ¿no? Ay, así, ¿no? ¿Cierto? Esa es nuestra segunda derivada del lado derecho. Y luego nos falta multiplicarla por d. ¿Sí o no? Entonces ahí le pongo por d aquí. ¿Y aquí qué le va a pasar? ¿Así? ¿Sí? ¿Ese es el lado derecho? ¿Todo el mundo concuerda conmigo? No sé qué estamos haciendo, ya se perdió. Un poquito, sí, sí, la regla de la cadena confunde a cualquiera, ¿no? Juro que cuando era cálculo 1 todos decían, ah, regla de la cadena, sí, yo puedo con todo, ¿no? Ahí está la regla de la cadena, a ver si es cierto, ¿no? Este es de cálculo 2, sí, como dijo su compañero, este es de cálculo 2. Ok, bueno, lo que quiero que observen, que es lo más importante, es que del lado izquierdo hay derivada parcial, del lado derecho que hay. Igual acá arriba, ¿no? Lo que está del lado, ¿qué dijimos? Aquí, del lado izquierdo, ¿es esto? ¿No? Y del lado derecho, en teoría, aquí no lo pusimos, ¿verdad? Vamos a poner en resumen, ¿no? El resumen es que esto es igual a ¿quién? Esto es igual a ¿quién? A esto por la derivada de ¿quién? De c con du, ¿no? ¿Sí? Tenemos estos dos lados, entonces lado izquierdo y lado ¿qué? Derecho, ¿no? Ya vamos a poner ahí. Final, ¿no? Final. Así, ¿no? Sustituyendo en la segunda ley de Fick, ¿no? Sustituyendo en la segunda ley de Fick, sale. ¿Quién sustituimos? Lado izquierdo, que sería ¿quién? ¿Esto? ¿Esto? ¿Sí o no? ¿Qué es igual a quién? A esto, ¿no? Tenemos una ecuación de segundo orden, pero voy a decir cuál es el detalle. En teoría vamos a resolver C con respecto de U. ¿Cuáles son las únicas variables que deben de aparecer ahí? C y U. C y U. Tienen a X y a T. Hay que colectarlos todos y ponerlos en un solo lado. Y hacerlos que se parezcan a U. ¿Sí? Pegarlos de alguna forma que se parezcan a U. ¿Sí? Yo lo voy a hacer por ustedes. ¿Sale? Porque ese paso no les voy a dar chance que lo hagan. ¿Sí? Ajá, vamos a ponerle ahí. No, sí lo van a ver, sí lo van a ver. Así, ¿no? La X que estaba multiplicando pasó que dividiendo. Si ponen las T's, el exponente de la T, aquí serían, ¿qué? 3 medios. Se vuelve arriba 3 medios, ¿no? Con el 1 se vuelve un medio, ¿no? Arriba. ¿Sí? Y la D que estaba en la raíz quedó en la raíz, el 4 se cancela. ¿Cierto o falso? Véanlo, o sea, observen la ecuación, si paso la X para abajo, el 4 se cancela, D para arriba y la T nada más hago leyes de los exponentes, me queda así, ¿no? ¿Sí? Y luego voy a hacer el paso mortal, ¿verdad? Todavía hay más, ya me lo acabamos. No se detiene, ¿no? Para esta masacre, ¿no? Sí. Según yo, esta de aquí es 2U, ¿no? Este es el inverso de U, nada más le falta un ¿quién? Un 2. Vean a U, vean a U. ¿Dónde está U por acá? Lo único que le falta es un ¿qué? Es un 2, ¿no? Este es el inverso de U. Y lo único que le falta es un ¿qué? Es un 2, ¿no? Y ya tenemos nuestra ecuación ordinaria. Sale. Separen variables y despejen y hagan todo lo que tengan que hacer. Pónganle X, pónganle U, pónganle lo que ustedes gusten. Y resuelvan. Hay que resolver. Ya es una ecuación ordinaria. Ustedes ya saben cómo resolverla. Pueden hacer reducción de orden si quieren. Es así, reducción de orden.
Para que quede derivada de qué? De orden 1. Coeficientes constantes. No le recomendaría, no. No le recomendaría. Esta es reducción de orden. ¿Sí? ¿Saben cómo hacer reducción de orden? Nombran a la derivada como W o como P o lo que ustedes quieran. Y luego resuelven, ¿no? Y ya hacen su asunto, ¿no? ¿Sí? Reducción de orden. Sí, diablos, ¿verdad? Tercer semestre. Mugrosas ecuaciones diferenciales, nunca, ¿va? ¿No? Game over. Ah, lo voy a poner así, lo voy a poner así, ¿no? A ver, vamos a ponerla así. Ah, este es un 2, perdón, se me va, ¿no? Realizando la reducción de ¿quién? De orden. ¿Cuál es la reducción de orden? Así, ¿no? Pónganle, ¿quién? W, W, va. Ahí está W, ¿no? ¿Sí? Ese es mi W. ¿Cómo me quedaría mi ecuación en términos de W? Ajá, W es igual, la voy a poner así, ¿no? Así, ¿no? Es mi reducción de orden. Sale, ya, más fácil, ¿no? Separen variables e integren. Sí, 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 esta fue para hacer la reducción de orden. Esa ya fue, ya no fue bronca del método. Eso es porque la derivada, la ecuación diferencial que salió, así se resuelve, ¿no? ¿Sí? Si le hubiera tocado coeficientes constantes, pues le tocaba coeficientes constantes. Si le hubiera tocado transformar el Laplace, pues también ahí, ¿no? Pero aquí le tocó reducción de orden, ¿no? ¿Sí? Integrando. ¿Sí? Y yo aquí integrando, ¿sí? Sale. Según yo, ahí separo variables, ya está. DW, ¿no? DW entre W, ¿no? ¿Así? ¿Sí? Separo variables, todas las U's del lado izquierdo, las W's del lado derecho, e integro, ¿no? Menos U cuadrada, muy bien. Lo voy a poner así, ¿no? Así lo hacen los matemáticos, ¿no? En vez de poner una constante, ponen logaritmo de una constante, ¿no? Y luego ya hacen la regla del producto y sacan exponencial. ¿Qué quedaría? Para esta masacre, ¿ok? Muy bien. Sale algo así, ¿no? ¿Sí? Voy a explicar. Muy bien, lo dijo su compañero, muy bien. Este lado de la ecuación es la curva gaussiana. Voy a poner ahí. El lado, el lado derecho de la ecuación es la curva, ¿qué? Alias la campana, ¿verdad? La campana de Gauss, ¿no? Alias la campana de Gauss, ¿no? No la voy a graficar. Ustedes ya saben quién es la campana de Gauss. Y recuerden ustedes que en probabilidad necesitaban una tabla Z, una mugrosa tabla Z. ¿Por qué? Porque yo intento integrar la curva gaussiana, o sea, sacar el área bajo la curva, y no hay una solución analítica. Ese es el primer problema con el que nos vamos a enfrentar, y por eso sale la función error. ¿Sí? Entonces vamos a poner ahí, vamos a poner ahí. Sale, regresando a nuestra variable inicial. ¿Cuál es nuestra variable inicial? Así, ¿no? Ya quitamos la W, ¿no? E integramos, ¿no? Ahí está, integrando por segunda vez, ¿no? Y aquí ya le voy a poner A, así le voy a poner como en las otras notaciones, A, ¿no? ¿Este es quién? A, ¿no? Nuestra primera constante de integración, ¿sí? Les late que sea la primera constante de integración A. Sale. ¿Cómo quedaría mi ecuación si integro por segunda vez? Pues la U pasa del otro lado
Y me quedaría la integral, voy a ponerla, ¿no? Algo así, ¿no? Lo voy a poner así. La integral de A. Esa integral la dejé expresada, ¿eh? O sea, hay que hacer esta integral más B, ¿no? Más una constante, segunda constante, ¿no? ¿Sí? Esta integral de aquí, lo voy a poner ahí. La integral de la curva gaussiana no tiene solución. Pero se ha estudiado. Pero se ha estudiado por los matemáticos para encontrar valores que numéricos. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a recapitular porque ya sé que fue mucha información. Fue too much, ¿va? En 10 minutos ver cómo se resuelve esto. Sí, yo sé que fue too much. Vamos a recapitular, ¿va? Antes de empezar con la función error y que ustedes vean qué pasó, qué sucedió ahí, vamos a recapitular. Nuestro problema inicial era resolver qué ecuación. Esta, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Nuestro problema inicial era ese, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer un cambio de variable para cambiar esta ecuación parcial a una que ordinaria, ¿no? Y la ordinaria la vamos a integrar por métodos convencionales, separando variables o lo que tenga que hacer, ¿no? Del lado izquierdo dijimos, vamos a elegir esta variable que depende de x y de t y vamos a decir que la constatación depende de este cambio de variable, ¿no? Hacemos el lado izquierdo, ocupamos regla de la cadena y ya encontramos una expresión. Hacemos el lado derecho, ocupamos regla de la cadena, hicimos todo un meollo y encontramos una segunda expresión. Reescribimos la segunda ley de Fick, ahora todo en términos de U. Aquí ya terminamos de escribir la ley de Fick, la segunda ley de Fick, todo en términos de quién? De U. Y resolvimos, olvídense del cambio de variable y bla, bla, bla. Resolvimos, ¿y qué ecuación nos dio? Esta. Y tiene una integral que no tiene solución, ¿qué? Analítica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los matemáticos? Pues estudian esa integral. Entonces la voy a poner ahí, ¿no? La vamos a poner ahí. La integral que resuelve el área, ¿verdad? Que resuelve el área bajo la curva gaussiana es la función error. Alias esta, ¿no? ¿Sí? Vean que es la misma integral. ¿Sí? Nada más le puse límites. ¿De dónde a dónde va? De 0, del origen, hasta cualquier x. Puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Es una integral. Y esta u, le llaman, es una variable tonta. Porque una vez que resuelva la integral, voy a reemplazar los dos que límites y todo va a quedar en términos de x. Pero como esa integral no se puede resolver, la dejo así. ¿Cierto? La dejo así. ¿Sí? Hasta ahí, dudas, preguntas. ¿Con quién es la función error? ERF es la nomenclatura para decir función error, así como exp para exponencial o ln para logaritmo. Aquí esta se va a llamar ERF, que significa función error. La función error dijimos, ahí dice, resuelve el área bajo la curva gaussiana. No hay una solución analítica para resolver el área bajo la curva gaussiana. La única solución para hacer esto es trabajarlo desde el punto de vista de la función error. No hay de otra, ¿no? No hay de otra. Voy a explicar ahí rapidísimo. Lo voy a poner ahí. Nuestra solución general la pondremos en términos de la función ¿qué? Error. ¿Cómo quedaría en términos de la función error? La misma, ¿no? Así, ¿no?
Pero aquí sería función error de quién. Es más, hasta el Word sabe que esto es función error. ¿Ya vieron? Sabe que es función error. Él sí sabe función error. ¿De quién? De U, ¿cierto? No de X ni de T. ¿De quién? De U. Alias, le vamos a poner aquí alias. ¿Cómo quedaría nuestra ecuación en términos de X y de Y? Aquí está X, T. Ya regresamos el cambio de variable. ¿Aquí quién va? No. ¿Quién va? ¿Quién es U? X entre quién? 2. Ah, sí, se le pone square root. Me estoy confundiendo. Yo soy Groot, sí. ¿Raíz de quién? 2 raíz de... Este es mi cambio de variable, ¿no? Esta es mi ecuación. Esa es mi solución. ¿Qué quiere decir? Yo doy valores de X y del tiempo. Evalúo esta integral, que ahorita no sé cómo evaluarla. Evalúo esa integral, la multiplico por la constante A y la constante B y me dice la concentración a cualquier instante de tiempo y en cualquier posición cercana a la superficie de una pieza. ¿No? ¿Sí? Sí. Ajá, porque todo lo resolvimos en términos de qué variable. De U. Nuestra primera variable con la que hicimos el cambio de variable para hacer una ecuación ordinaria fue U. Esa es la que depende realmente de X y del tiempo. Y estamos pensando que la concentración depende de esta variable U. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ya, esta no es de X. Ajá. Esta es la definición de la función error. Esa es otra araña, ¿va? Esa es otra harina de otro costal, ¿no? Entonces, bueno. Voy a poner ahí propiedades. Vamos a poner aquí función error. Entonces ya vimos, esta va a ser nuestra solución general. ¿Sí? Todavía nos falta primera ley de Fick. Hay que derivar esa araña. Hay que derivarla. ¿Sí? Y multiplicarla por menos D para encontrar el flujo. Lo vamos a hacer aquí, no se preocupen. Todo va a quedar clarísimo. ¿Sí? Y grabado para la posteridad. Va. Vamos a ver algunas propiedades de la función error. Vamos a poner aquí propiedades de la ¿qué? Función error. Ya vimos que esta va a ser nuestra solución general. Vamos a hacer de cuenta que fuimos allá al departamento de matemáticas y estos cuates saben un montón de la función error y nos dan un formulario. Me dicen, esto es lo que tienes que saber. Sale. Primera cosa que tienes que saber, la función error tiene un gemelo malvado que se llama la función error complemento. ¿Qué es esta? Ya vieron que esta va de 0 a x y esta va de x a qué? A infinito, ¿no? ¿Qué significa la función error complemento? ¿Qué significa la función error complemento? Ah, pues si yo saco el área bajo la curva de un lado de la curva gaussiana, el complemento pues es el otro lado, ¿no? Es todo lo demás, ¿no? Así de fácil o así de complicado. ¿Qué propiedad tiene la función error y la complemento? La suma da el 100% de la probabilidad, ¿cierto? ¿Sí? Algunos libros ponen las soluciones con la función error complemento. Solamente es para confundir al campesino, ¿verdad? Porque realmente una menos la otra es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Puedo poner la función error complemento o puedo poner uno menos la función error, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso no tiene gran chiste, ¿no? Lo puse porque algunos libros manejan función error complemento. Si lo ven en algún lugar, ya saben que lo pueden transformar a la función error, que esa sí la conocen, ¿no? ¿Sí? Va. Número 2, ¿cómo calculo la función error? Entonces vamos a poner ahí, los matemáticos desarrollan la serie de ¿qué? La serie de Taylor, ¿no? Y llegan a esta expresión, ¿no? Ya, no vamos a hacer la deducción, porque si no va a ser clase de mate, ¿no? Sale. Y vamos a poner ahí cómo se vería el primer término, porque así solito no sabemos cómo se ve el primer término. Por supuesto, todo va por quién. Por 2 entre raíz de quién? De pi, ¿no? Y adentro aquí va un polinomio. ¿Cuál es el primer término? Si pongo menos 1 a la 0, 1, ¿no? Entonces, este va cambiando, alternando signos entre positivo y negativo.
Porque cuando le ponga 1 se va a volver menos 1. Le pongo 2, se vuelve 1 positivo. Entonces el primer término, lo voy a poner así, el primer término es positivo, el segundo ¿qué? Negativo, el tercero es ¿qué? Negativo y así en adelante, ¿no? ¿Sí? Sale el primer término y luego le pongo aquí un 0. ¿Qué me queda en el primer término? X a la ¿qué? X a la 1. ¿Entre quién? Entre 0 factorial, ¿no? Sí, 0 factorial es 1, ¿no? ¿Así? Entonces, ¿cuál es el primer término de la serie? X, ¿no? ¿Sí lo ven? Sale el menos 1, se volvió 0, el exponente es 1, aquí hay un 1, 0 al factorial es 1, ¿no? ¿Cuál es el segundo término? Sale, vamos a escribir 3 términos, ustedes pueden, yo sé que sí. Nos quedan 10 minutos, hay tiempo suficiente. Hay tiempo suficiente. Sale, ¿qué sigue? ¿Cuál es el exponente de X? Sale, chicos. ¿X a la qué? X al cubo, muy bien. ¿Entre quién? 3, le voy a poner así 3. ¿Por quién? Por 1 factorial, ¿no? ¿Así? Luego, ¿qué sigue? El siguiente es positivo, ¿no? Más X a la qué. Si le pongo aquí ahora un... En vez de un 1, ahora le pongo un 2. 2 por 2 son 4 más 1. 5, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí a la qué. A la 5 entre 5, ¿no? ¿Por cuánto factorial? 2, ¿no? Vamos en 2, en n igual a 2, ¿no? Sale. ¿Pueden escribir otros dos términos? ¿Ya? ¿Se vio fácil? Vean qué va pasando. Más, menos, más, ¿qué? Más, menos, ¿sí? ¿Qué le va pasando a los exponentes? 1, 3, 5. ¿Cuál es el siguiente? 7, ¿ah? El número non. ¿Ya vieron? Número non. ¿Cuál es el que sigue? 7. El mismo exponente va aquí abajo, ¿no? Y ahora va, en vez de 2, va un ¿qué? Un 3, ¿no? Ya, no va a poner más, ya. Más 3 puntos, ¿no? Ya, ahí está. Se va, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de cómo hacer el polinomio? Todas, ¿no? Todas las dudas, va. Calcular, ejemplo, ¿no? Calcular la función error de 0.3. Sale. Utilizando 4 términos de la serie de potencia. Sale. Ahí están los 4 términos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto vale X? 0.3. ¿Qué hay que sustituirlo ahí, no? ¿Sí? Hacen el polinomio, lo multiplican por 2 entre raíz de pi y así ya tienen su hermoso valor de la función error con la calculadora, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, bienvenidos. Ecuaciones diferenciales parciales son difíciles, yo lo sé. Sí, sí. Esta ecuación, lo único que hace Excel es evaluar 70 términos, ¿no? Hasta que ya da el valor correcto. Lo vamos a hacer en el Excel, sí. Sí, arroja todo el polinomio. Arroja como 60, no sé cuántos términos hasta que ya le da el valor adecuado. Sí, ya da el valor evaluado. Ahorita lo vamos a hacer en el Excel. Siempre es el mismo polinomio, nada más se cambia el valor de X, ¿no? Sí, es una función, tal cual. Lo que uno le diga, sí. Para el Excel no es gran cosa. ¿Va que no? Para el Excel es una broma esto. No, nosotros sí nos tardamos aquí un rato, pero el Excel es una vil broma, ¿no? O sea, ustedes me van a decir cuánto vale la función error de quién. 0.3, ¿no? Wow. Échenle, chicos. Alguien que corrobore, alguien que corrobore. Yo confío en usted. ¿Cuánto? ¿0. Qué? 29. Otros dos decimales, por favor. 11. Sale.
Aquí lo voy a poner. La primera fue la que 0.32. Sale. Esta es la definición de la función error. Le voy a poner aquí función error ¿qué? Complemento, ¿no? Ah, no. Esta no es la definición de la función error. ¿Cuál es la definición de la función error? La pusimos allá arriba. Punto 3286, dice su compañero. La definición de la función error es esta, ¿no? Si lo multiplicaban por 2 entre raíz de pi. Tranquilos, chicos, tranquilos. Punto 3286. ¿Dudas, preguntas de cómo sacar una función error con la calculadora? Sí, claro. Esto es lo que vimos ahorita. ¿Cuál es la definición de la función error? ¿Cuál es la función error complemento? Sí, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. La siguiente clase ya vemos la solución particular, hacemos la sustitución de condiciones de frontera, ya vemos, ¿no? Ya vamos a encontrar la solución particular. Hay que estudiar un poquito la función error. La siguiente clase vamos a hacer un Excel para hacer su tablita de medida del examen, la gráfica, cómo se ve, cómo se come. Van a soñar con la función error un rato. ¿Mande? Pueden traer la tabla impresa. Aquí vamos a hacer una nosotros para que tengan en su examen la tabla sin pretexto, ¿no? Y si no, de todas maneras pueden traerla de algún libro o de internet, pueden sacar la función error. Eso ya está en tablas, sí. Vámonos, chicos.